Mis amigos, continuaremos con nuestro curso básico de la doctrina cristiana. El día de hoy estudiaremos la sepultura y la resurrección de Jesús. En esta lección vamos a estudiar, digamos, el último paso en el estado de humillación de Cristo y una parte del estado de exaltación. Porque recordemos que la sepultura también formaba parte de esa humillación de Cristo. Y nada menos que eso puede ser el tener que descender a la tumba. La resurrección, por el contrario, es el principio de esa otra etapa que hemos denominado el estado de exaltación, porque en ella el Señor Jesús fue exaltado a una posición más importante que la que ocupaba anteriormente. Después de esas tormentosas horas en las cuales Jesús estuvo colgado en la cruz, llegó el momento de la muerte. Los evangelios nos dicen que habían sucedido algunas cosas extraordinarias. Por ejemplo, Mateo 27, que el velo del templo se rasgó en dos. Hubo un temblor de tierra. El centurión que guardaba ese sitio fue convertido por el poder de Dios. Bueno, uno pensaría que ese habría sido el fin de la obra de Cristo, pero la Biblia nos dice que era necesario aún que fuese sepultado para que experimentara todo el proceso de la vida y la muerte humana en su integridad. Jesús debía conquistar también el sepulcro para que así fuese el Salvador perfecto. Y era costumbre entre los judíos que nadie debía permanecer colgado en una cruz durante el día sábado, y Cristo fue crucificado el viernes. Por eso unos varones piadosos, entre los cuales estaba José de Arimatea, ya siendo el viernes por la tarde, pidió permiso para dar sepultura al cuerpo de nuestro Redentor. Así que ellos toman el cuerpo de Cristo y lo sepultan en una tumba nueva. Las autoridades romanas pusieron una fuerte guardia, incitados obviamente por los fariseos y saduceos, frente al sepulcro. Sellaron el sepulcro porque los fariseos temían que los discípulos de Cristo viniesen de noche y robasen el cuerpo del Señor. La verdad era que Cristo había profetizado antes de morir que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero nuestro Redentor no se quedó en la tumba, sino que la Biblia nos dice que Él resucitó. Y se han tejido muchas historias en derredor del relato bíblico de la resurrección, por lo tanto, conviene examinar estas teorías por ser interesantes y por estar en guardia contra el error que tan fácilmente penetra en el corazón humano. Así que empecemos viendo algunas ideas erróneas sobre la resurrección. Una es que los discípulos robaron el cuerpo y luego deliberadamente predicaron que Jesús había resucitado. Ahora esto hace falso entonces todo lo que los discípulos dijeron y los convertiría en hombres dementes por sufrir persecución y hasta la muerte por defender una mentira. Segundo, o segunda teoría, dice que Jesús simplemente se desmayó en vez de morir, y que a los 3 días se despertó de su desmayo y se fue del sepulcro. Pero a Jesús le comprobaron que estaba muerto. Lo atravesaron con una espada. ¿Y cómo podría él remover la gran piedra frente al sepulcro? Tercera teoría es que los discípulos vieron visiones de Jesús después de su muerte y les parecieron verdaderas. Pero recordemos que Tomás fue invitado a poner el dedo en los agujeros dejados por los clavos y en la costilla, por lo tanto, no fueron visiones. Ahora veamos
la naturaleza de la resurrección. Primero, este fue un hecho milagroso obrado por Dios. Es imposible explicar la resurrección por medio de leyes naturales. Es en todo sentido un milagro del poder divino. Segundo, el cuerpo de Cristo, al resucitar, resucitó en un cuerpo glorificado. El cuerpo que salió del sepulcro no era igual que el que tuvo antes de morir. Es así, bueno, era sí el mismo cuerpo porque tenía los agujeros de los clavos, pero tenía cualidades distintas. Y comprueba esto el hecho de que Jesús, después de la resurrección, podía comer, como dice Juan 21:5, y podía también entrar a una habitación con la puerta cerrada, como consta en Juan 20:26. Y tercero, el cuerpo de Cristo resultó, o más bien resulta que es parecido a los cuerpos que recibirán los redimidos en el día de la resurrección. Y así lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5. Y de esto también habla el apóstol en primera a los Corintios capítulo 15. Y por último, comprendamos cuál es la importancia de la resurrección de Cristo. La doctrina de la resurrección es importante por varias razones, de las cuales mencionaremos algunas. Primero, la resurrección demuestra, comprueba que Jesucristo es realmente Dios. Segundo, la resurrección demuestra que Cristo conquistó hasta el último enemigo del hombre. Que para los que tienen a Cristo como su refugio, como su Salvador, no existe ya más ni la muerte ni el sepulcro. Jesús venció a la muerte. Tercero, la resurrección significa que Dios estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo, pues si no hubiese sido así, Dios hubiese dejado a Cristo en el sepulcro. Cristo resucitó como una prueba de que la ira de Dios y la justicia de Dios había sido satisfecha por la muerte de Cristo en cruz. Y cuarto, la resurrección nos deja ver algo de lo que nos sucederá a nosotros. Es un anticipo de lo que sucederá con los creyentes en el día de la resurrección. Es mi oración que esta doctrina sobre la muerte y sobre la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo haya sido de mucho consuelo y llene nuestros corazones de esperanza, que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la muerte en cruz y que esto fue confirmado por su resurrección, y que nosotros viviremos porque Jesús vive y que nos espera la vida eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra. Y como siempre les animo a que respondan las preguntas que dejamos al final, las cuales les ayudarán a recordar y profundizar en el tema visto. Que Dios les bendiga.